Buenas tardes. Es nuestro gusto poder compartir con ustedes el día de hoy el abordaje de una temática que es particularmente cercana a nuestros intereses, que es la temática relacionada con los costos financieros. Los costos financieros constituyen una parte central de la estructura de costos de toda la compañía que en este momento esté trabajando en el mercado. Tanto es así que desde el inicio de la historia, por lo menos de la historia registrada en materia de costos, estos han ido puntualizando cada vez más alto en el ranking de los temas que preocupan al empresario. Esta tarde nos acompañan el profesor Bruno Jaunarena, el profesor Daniel Ibáñez y el profesor Ariel Ferrari, tres profesores que se dedican particularmente y profundizan en estos aspectos. La temática de los costos financieros las podemos arrastrar y la podemos indicar desde el comienzo de esta disciplina en libros como este, el Manual de Costos de Lang, en libros como este, el Tratado de Neuner de Costos, o en libros como este, el de Contabilidad Industrial de 1911, o uno muy curioso que ya por su título a los autores del presente nos llamaría la atención, que se llama Precio del Coste Industrial. En las estructuras de costos de toda esta bibliografía ya estaba presente la consideración respecto de la atención que tenemos que darle a la valorización del precio que pagamos por usar plata de otros o porque otros usen plata nuestra. En otras palabras, el efecto que el interés tiene, ya sea que lo paguemos o que lo cobremos, en la estructura de costos de la empresa. Ahora, esto ha ido cambiando con el tiempo y en este momento la constitución de los negocios en la sociedad moderna tiene otra conformación. La participación del costo industrial ha ido disminuyendo y ha ido creciendo a lo largo del tiempo la estructura de los costos de servicios. En particular, y en los últimos años con más foco, el tema del sector tecnológico. Ariel es una persona que está dedicada al tema de costeo de los emprendimientos de base tecnológica, y me gustaría si nos contás un poco cuáles son los cambios que vos vas detectando en este sentido. Fantástico. Básicamente uno lo que ha analizado y estudiado a través del tiempo en esta disciplina está muy focalizado en lo que es la generación de productos industriales. Esto es así desde la revolución industrial hasta acá. En el medio ha habido algunos cambios tecnológicos, pero no cambios tecnológicos que hayan impactado tan fuertemente en la sociedad, cambiando la estructura de generación productiva. Hoy por hoy el 66%, o sea, dos terceras partes del Producto Bruto Mundial tiene que ver con servicios y un 20% más o menos tiene que ver con el sector industrial. El resto es agropecuario. Argentina no sale de ese esquema, de ese estándar, por lo tanto nosotros aquí en Argentina estamos generando un 66% de Producto Bruto en el área de servicios. ¿Qué características tiene el tema del servicio? Bueno, una de las características número uno es la intangibilidad de lo que está proveyendo a aquel que lo demanda. Entonces ahí tenemos un problema básico que es justamente el tema del precio. El precio se puede discriminar, ¿no? En la teoría se habla de discriminación de precios. En el área de servicios es mucho más sencillo que en el área de productos industriales, donde hay elementos objetivos para hacer comparación entre los productos industriales. Ahora, de ese 66% que decimos que es una parte fundamental del PBI, una gran parte de esos servicios son servicios financieros. ¿Por qué? Básicamente porque las nuevas estructuras que hay a nivel global, a nivel mundial, donde hay trasvasamiento de mercados de capitales, hoy hablar del origen del capital es casi un eufemismo, porque ¿de dónde viene el capital? Cuando hay un inversor japonés que pone en un banco norteamericano, que hace una inversión en Alemania, solamente para hacer una parte de un producto que después se comercializa en Argentina. ¿De dónde viene ese capital? Ese es un punto. Y el segundo punto tiene que ver con el tema del apalancamiento y cómo, desde el punto de vista de la gestión, nosotros lo que estamos viendo es cómo financiarnos y cómo, desde la gestión y desde nuestra disciplina de costos,
podemos calcular la rentabilidad para ver si esa rentabilidad logra pagar el costo financiero. Entonces, y sobre todo en Argentina, una variable adicional frente a los colegas del mundo, que es la variable inflacionaria. Entonces, yo creo que con esos tres parámetros, cuál es la tasa de costo de capital, que podría ser el costo de oportunidad para un emprendimiento tecnológico, cuál es la tasa de rentabilidad del emprendimiento tecnológico y cuál es la tasa de inflación, con esos tres elementos yo podría armar un modelo de negocios que sea exitoso. Un poco me parece que por ese lado viene... Entonces los elementos que vos invitás a considerar son la tasa de inflación, la tasa de rentabilidad del emprendimiento y el costo de financiamiento de ese emprendimiento. Respecto, Bruno, del tema del costo de financiamiento del capital, vos habías hecho una serie de consideraciones en tus últimas presentaciones en relación a ese tema. Por ahí te invito a que compartas esas ideas con nosotros. Sí, el tema del costo del capital, particularmente en cualquier emprendimiento, como dice Ariel, es algo que se tiene que ponderar para tomar una decisión, ¿no es cierto? Si es viable, factible o no. Y en Argentina en particular adquiere una complejidad particular por efectos de la inflación, que siempre sesga la tasa de interés y lo que se le adquiera, digamos, como un requisito de rentabilidad que decía Ariel para compararlo, teniendo en cuenta que los flujos también van a tener inflación y va a ser más exigente, digamos, el parámetro, ¿no? En ese sentido, el costo del capital habitualmente lo que se hace en el mundo es tomar la tasa WACC, ¿no? La tasa que es el costo promedio ponderado del capital, que básicamente son dos fuentes de financiamiento: costo capital propio o capital de terceros, un banco, una institución financiera. Ahí no habría mucho problema en la institución financiera porque, bueno, cada empresa puede tener su costo de financiamiento, de acuerdo a los riesgos que le pondere cada institución, pero en el capital propio es donde aparece el problema, especialmente cuando se quiere utilizar el costo del capital oponible frente a terceros, porque lo que vos decías, Ariel, para una decisión propia, como puede ser para un inversionista en particular, el costo de oportunidad es muy subjetivo, ¿no? Entonces ahí quedaría resuelto y perfectamente podría tomar la decisión. El tema es que cuando ese costo de oportunidad, al ser tan subjetivo, lo queremos poner en una negociación, automáticamente sería imposible ponerse de acuerdo porque hay tantos costos de oportunidad como personas hay en el mundo, podemos decir, ¿no? Entonces ahí aparece la dificultad de cómo tomar de manera más objetiva para una negociación, por ejemplo, una compraventa de una empresa que no cotiza en bolsa, ¿no? Que pone un valor de referencia para la negociación, ¿qué tomar para ese costo de capital de una empresa? Y ahí en Argentina particularmente se presentan dificultades adicionales quizás al resto del mundo por esto de que suele tener un insumo, digamos, que es la tasa libre de riesgo, entre comillas, ¿no? Porque se suele tomar la tasa de los bonos de Estados Unidos, que en realidad no hay nada totalmente libre de riesgos. Hoy está bajando, está en 3.20, creo, ¿no? Por ahí debe andar. Abajo de 4 creo que viene bajando, con esta la baja de tasa que se ha escuchado por ahí. Y después se le agrega un premio, porque invertir en una empresa no es invertir en un bono que emite los dólares. Entonces ahí aparece la prima del mercado, digamos, que sería por invertir en una empresa, que básicamente es un promedio de lo que rinde la inversión bursátil, y un coeficiente beta para ver la volatilidad del sector de la empresa que se quiera valorizar, y ahí terminaría para cualquier país del mundo, pero en Argentina le está faltando un riesgo, ¿no? que es, aunque sea el mismo negocio, el país, ¿no? El riesgo país. Y ahí aparece la dificultad, que es en Argentina, al tomarse generalmente como insumo el riesgo país de los bonos soberanos, con ese riesgo de default que tienen en sus precios, empieza a sesgar mucho el costo del capital con el efecto que tienen las decisiones, ¿no? Finalmente en el costo de ese capital. Hoy estamos, aunque también en la baja, el riesgo país creo que está ya por debajo de 1.400 puntos. Acuérdense que es correr la coma para transformar en una tasa
anual de dólares, o sea, 13%, 13-14%, adicional a todos los demás insumos de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, agregarle un proyecto de costo de capital, eso es muy exigente. Y bueno, ahí lo que yo vengo hablando es por ahí pensar en ponerle un techo cuando justamente hay riesgos de default, como evidentemente hay en tasas así, aunque estén en descenso, poner, por ejemplo, alguna medida como puede ser las tasas de las obligaciones negociables del país y en dólares, que aunque sean argentinas, están en una tasa que está por debajo del 10% en promedio en general, que sería más representativo quizás de ese costo del capital para una empresa, porque no deja de ser una tasa que está pagando una empresa y que no tenga ese riesgo de default, ¿no? Que además venía pensando empíricamente, esto se convalida porque todos los analistas suelen decir hay que bajar el riesgo país por debajo de los 1000 puntos, que sería esto que estamos hablando, para poder acceder de vuelta a los mercados financieros de deuda. ¿Qué implica eso? Que en ese nivel de tasa desaparecería el riesgo de default, entonces es como que debajo del 10%, 9%, estaríamos de alguna manera poniendo una tasa que sea riesgo empresario y no riesgo de que un país no honre su deuda, que sería un poco la injusticia de cargarle ese insumo, ¿no? Ahora, constantemente uno está tratando de objetivar factores que son, por definición, no objetivos, ¿no? Como el riesgo país, digamos, el riesgo país, recordemos que es una polinómica que calcula la gente de JP Morgan. Y me parece muy sensato lo que decís vos de ponerle un tope a la tasa utilizando el valor de las obligaciones negociables del mismo país, porque es lo que finalmente el mercado termina comerciando. Ahora, en este camino de tratar de objetivar lo que no es objetivo por naturaleza, nosotros recurrimos siempre a metodologías de cálculo. Esas metodologías de cálculo lo que hacen es tratar de transformar en objetivo algo que por naturaleza no lo es. Te quería preguntar a vos, Daniel, y estarás pensando por dónde viene ¿qué me va a preguntar? Es justamente desde tu experiencia profesional, ¿cómo ves que es ponderada en las decisiones de toma de deuda o de colocación de deuda la utilización de estas tasas como la WACC o como la alternativa que planteaba no, y sino en una conversación anterior Ariel? Sí, tasas diferenciales o tasas sesgadas. El tema es cómo objetivar, digamos, o metodológicamente algo que es subjetivo, ¿no? De alguna manera todo lo tenemos que pasar a números, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Yo apunto siempre al tema de toma de decisiones, o sea, nosotros tenemos que generar información para tomar decisiones empresarias, y tenemos que guiarnos cómo toma decisión un empresario, ¿no? O sea, si un empresario local, el dueño de una empresa que quiere reinvertir el dinero en la misma empresa, o puede ser una corporación extranjera que quiere invertir en Argentina. Entonces yo creo que son distintas las posiciones o las visiones que tiene uno de otro. Cuando estamos hablando de una corporación extranjera, si está decidiendo invertir ahora con el nuevo RIGI, con la nueva ley, posiblemente tenga un aseguramiento o no, tal vez, de retorno de su capital, dadas las condiciones de esa ley. Ahora, la pregunta es la misma el riesgo que asume el extranjero que un inversor local? Y no, porque tiene que ver también con las alternativas de inversión que tiene cada uno, ¿no? Hay un mundo globalizado o un mundo, digamos, financiero o un mercado financiero local. Entonces yo creo que las decisiones empresarias se basan en definir una tasa esperada para cada proyecto, ¿sí? Las medidas, como comentaba Bruno, que se usa el WACC a nivel mundial, digamos, esas son medidas, son parámetros, digamos así, que uno podría seguir o no. Cada corporación o cada empresario tendrá una tasa esperada respecto a cada proyecto en particular. Así es como lo vemos en materia financiera, como hacer una evaluación de proyecto, que usamos para descontar los flujos de fondos una tasa de corte. Esa tasa de corte tiene que ver con lo que espera el inversor de ese proyecto, o sea, específicamente para ese proyecto. Entiendo que desde este lado, o sea, la generación de información, de gestión de la empresa,
o la información de gestión o de costos específica, también estamos un poquito atrasados y tendríamos que adoptar los mismos criterios que se utiliza para el análisis financiero. Por lo tanto, es necesario definir una tasa de corte adecuada a los intereses y a la expectativa del inversor, que guarde cierta relación con las tasas objetivas, como comentaba Bruno, que publican en el mercado, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo, porque cada proyecto tiene su horizonte, su plazo de retorno, cada proyecto tiene su riesgo, su volatilidad, con lo cual siempre eso va a estar sujeto a una tasa específica, ¿no? Ahora, me imagino que esto se pone, me imagino no, estoy convencido de que esto se pone particularmente divertido cuando lo que tenemos que buscar son tasas que sean comúnmente aceptadas en el mercado, pero para ser aplicadas a emprendimientos nuevos de base tecnológica, porque por definición no hay experiencia previa en eso, son nuevos, son innovadores y bueno, ¿qué sugerencias podemos seguir o qué sugerencias podemos proponer de cara a evaluar eso? Bueno, Mirá cómo terminamos. a ver, No, en mi criterio, lo que se abre muy fuertemente, y Argentina no está fuera de este parámetro, es la generación de emprendimientos tecnológicos que pueden llegar a ser sumamente exitosos, ¿no? La creación de los unicornios, ¿no? Estas empresas que terminan cotizando más de $1.000 millones en los mercados internacionales. La problemática de aplicar la vieja teoría financiera y la vieja teoría del costo a estos emprendimientos, lo único que hacen es el desfinanciamiento. ¿Por qué? Y porque yo le estoy agregando un montón de riesgos asociados al país, o asociados a una burocracia estatal, o asociados a una lejanía en términos geográficos, que todo eso lo sufren los productos industriales, pero que no lo sufren los emprendimientos tecnológicos, sobre todo de software. Hoy un emprendimiento de software aprieto un botón y estoy exportando. Claro. Mientras que un producto industrial, por ahí tengo que pasar por un montón de regulaciones internas y externas para poder enviar ese producto. Más tengo que esperar que llegue el flete o que llegue el barco. Entonces, hay un montón de castigos que se le dan al proyecto de inversión tecnológica que no deberíamos aplicarle por un simple hecho de que no está bajo ese riesgo. Ese es un punto que a mí me parece que es importante. Y el segundo punto que me parece que es sumamente importante, pero esto requiere un poco más de ampliación mental, sobre todo los bancos y los gobiernos, que tienen que ver con el poder hacer un análisis de proyectos tecnológicos, no solo teniendo en cuenta la rentabilidad de ese proyecto tecnológico, sino cómo va a afectar la tecnología en su conjunto. Dicho de otra forma, si yo soy un banco y tengo un portfolio de clientes, yo tendría que aprovechar ese momento en donde estoy haciendo un análisis de un proyecto tecnológico para ver ese avance tecnológico cómo afecta negativa o positivamente al resto de los clientes. Es decir, dentro de una determinada sociedad, esos otros clientes van a sufrir una ventaja o una desventaja de este proyecto tecnológico. Entonces, por ahí conviene apoyar ese proyecto tecnológico porque por ahí apalanca mejor otros proyectos que el mismo banco está financiando y que con eso tendría un beneficio superador. Por eso digo, me parece que tenemos que empezar a ver un poco el cuadro con mayor extensión y no quedarnos solamente con ese proyecto tecnológico y encima aplicarle parámetros de empresas industriales. La película más que la foto, ¿no? Tal cual, ver qué es lo que viene. Y déjame complementar un poco esto que dice Ariel, que yo lo mencionaba muy rápido. En el costo del capital, clásicamente, es la tasa libre de riesgo, el riesgo, digamos, de prima de mercado por ser una empresa, no la inversión, y este coeficiente beta, del que hablaba rápidamente, como todo coeficiente, es algo que pondera la tasa para darle volatilidad y riesgo. Uno sería que es exactamente igual que la correlación de ese mercado que tiene todos los sectores involucrados que cotizan en bolsa. 0, algo lo mejora porque achica la tasa, que son empresas o sectores más maduros, y arriba de 1 le empeora, ¿no? Uno multiplica por más de 1, obviamente empeora la tasa del costo del capital.
Los proyectos tecnológicos, uno tiene que buscar, si no es la propia empresa que no cotiza en bolsa, obviamente, tiene que buscar lo que se llama comparables. ¿Qué comparables? Si justamente es un proyecto nuevo, disruptivo, ¿dónde vas a buscar el comparable? Y si lo buscas forzando, decir, bueno, voy a Estados Unidos, más o menos cotizan en bolsa lo que a uno se le ocurra, vas a agarrar seguramente un sector que siempre es más volátil por justamente el riesgo de algo nuevo. O sea, siempre la acción de algo nuevo, qué sé yo, uno piensa en un supermercado, no sé, una gran cadena tipo Walmart, tiene un beta mucho más abajo de 1 porque está probado, es un negocio probado que paga dividendos todos los años. Un proyecto nuevo obviamente va a tener un beta, una volatilidad más alta. Entonces lo metes eso en el costo de capital y automáticamente estás castigando el proyecto y los potenciales financiadores del proyecto, ¿no? O sea, es como una trampa, ¿no? Agrego algo un poco complementando lo que dijo Ariel, y me acuerdo en la época del año 2000, las .com, que fue el boom de las .com, que las empresas todas daban pérdida y sin embargo valían cientos o miles de millones de dólares. El caso de Patagon Argentina fue el más significativo, con lo cual de alguna manera es verdad que es como una cartera de inversión, porque vos tenés en un proyecto capaz que podía ser un fracaso, pero si en un boom donde hay un gran desarrollo como hoy en día sería la fintech, en el cual tenés 10 proyectos, por decir el número va a ser 10, ¿no? 10 proyectos, pero vos decís, hay 8 que se van a caer, pero 2 van a ser grandes unicornios, entonces finalmente, siendo lo que decía Ariel, creo que la tasa a aplicar tiene que ver un poco el bosque y no el árbol de ese proyecto, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones invierten en un determinado sector que va a tener un alto crecimiento a pesar que algunos se caigan, ¿sí? Entonces acá hay que saber vender, o sea, ir caso por caso o ir como en un conjunto de proyectos. Hay que volver a la academia teoría del portfolio, digamos. Claro. O sea, no quedarte en ese La solo teoría proyecto, financiera. tal cual. La Lo que hacen las incubadoras de negocios, donde agarran, si pueden 100 negocios, bueno, 80 se van a caer, los otros 20, alguno va a ser va a tener un rendimiento moderado, pero con uno solo que esté más o menos bien ubicado a nivel mundial, paga todo el financiamiento. Bueno, Mauricio, nosotros trabajamos, somos profesores de costos, estamos hablando de temas financieros, estamos hablando de teoría del portfolio, pero digamos, no creo que eso ha pasado, esa evolución haya pasado a nuestra disciplina, ¿no? Porque seguimos calculando los costos exactamente igual como estaban en esos libros que mostraste acá, Mirá lo que Dan, ¿no? El de Dan. Esos libros grosos industriales que eran de la época donde había economía de escala, que se fabricaba siempre el mismo auto mientras sea negro, y hoy en día la diversificación, la impronta de la llegada de los servicios más que los bienes transables, la globalización mundial, que hoy desarrollar un software y lo tenés habilitado para distintos países, tendrá que hacer obviamente el trabajo de implementar en cada uno de ellos. O sea, que esas herramientas hacen que tengamos que implementar dentro del costo y considerar fundamentalmente los costos financieros. ¿Para qué? Yo hice un trabajo donde analicé de 100 empresas argentinas que cotizan en bolsa, qué porcentaje era costo industrial, qué porcentaje era costo comercial y qué porcentaje eran costos financieros. Después del costo industrial, que era más o menos el 60% de los costos totales, del 100%, el segundo yo pensé que iba a ser el costo comercial. No, el segundo era el costo financiero. Estoy hablando de una investigación real hecha en el año 2018, ¿sí? Con dólar libre, ¿sí? En ese momento no había regulación en el dólar, con lo cual creo que es una investigación válida, digamos, ¿no? Entonces tenía diferencia de cambio también ahí metida, ¿no? Del financiamiento del dólar. Claro, pero ahí estaba libre, claro. No había un tema de dólar oficial sí, y un dólar seguro. paralelo. Entonces, ese porcentaje era un 14% del costo total, estaba conformado por el costo financiero. Eso sin considerar, eso sacado de los balances que tienen solamente contabilizados los costos financieros de terceros. No tienen contabilizado el costo financiero de capital propio definido por la tasa de capital que corresponde, con lo cual, digamos, si hicimos 50 y 50,
de fuente de financiamiento tendría que ser el doble, o sea, tendría que hablar del 14, el 28%. O sea que es algo muy significativo y sin embargo nosotros no lo estamos incorporando periódicamente. Eso me da pie para avanzar un poco más en esta conversación. Digo, una de las cosas que dijiste es que nosotros somos gente de costos y sin embargo estamos hablando de los componentes financieros. Bueno, la disciplina de costos es lo suficientemente amplia como para hablar de casi cualquier cosa, porque si bien hay cosas que no tienen precio en esta vida, lo que estamos seguros es que todas tienen costo. Claro. Como todas tienen costo, entra dentro del ámbito del análisis. Y por otro lado, complementando lo que decía Ariel, en estas cosas no hay nada más moderno que los clásicos, digamos. Uno tiene que volver atrás a mirar las metodologías que se utilizaban y los abordajes para estos temas. Pero es cierto que requiere, sobre todo del aspecto académico, de la enseñanza, de la disciplina, de la incorporación de algunas habilidades nuevas que para que lleguen a los alumnos primero tienen que pasar por los profesores. Quiero decir, los profesores tenemos que incorporar en nuestro radar de temas Los posgrados, las maestrías, las especializaciones, las diplomaturas, en todos estos lugares tienen que estar más presentes estos temas, por lo cual celebro que ustedes en particular sean grandes difusores de esta temática. Que nuestra disciplina es, como vos decís, absolutamente amplia, lo cual tiene una ventaja y una desventaja, digamos, que uno está siempre tratando de innovar y tratando de palpar el mercado local y también internacional. En un mundo globalizado uno no se puede quedar solamente con lo que está pasando en su barrio. O sea que desde el punto de vista profesional hay que incorporar estas herramientas para calcular un costo completo y que esto lleve a tomar buenas decisiones. Y desde el punto de vista académico... Completo no en el sentido metodológico, no, sino en el sentido amplio del término. Amplio. Y en lo académico, justamente el trabajo que citaba era un trabajo que invitaba a que incorporar la temática del costo financiero dentro de los programas, de las materias de costos, ya sea de grado o de posgrado, y le hacía una propuesta, digamos, en ese sentido, ¿no? De contenido que debería tener, etc. Creo que eso es algo que tenemos que hacer punta desde la UBA. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, he hecho un rastreo en los programas oficiales que están actualizados dentro de nuestra facultad y en todos ellos figura un capítulo de costos financieros. Lo que ocurre normalmente es que lo que pasa siempre, ¿no? La cantidad de clases que uno tiene para desplegar, la apertura total de los programas, claro, siempre uno queda... Habría que dedicarle el 24%. ¿Sí? Claro. Yo cuando empiezo a abordar esa clase que le podemos dedicar a costos financieros o comerciales incluso, sin el dato que estás aportando, Daniel, siempre comienzo diciendo eso: no se dejen llevar por la importancia relativa, un poco también lo decías vos también, Ariel, la importancia relativa que por ahí en los libros tiene con suerte un capítulo costos financieros o costos comerciales, o que una clase por ahí en el programa, cuando por ahí los industriales son litros de tinta, ¿no? Que tienen los libros, como la importancia relativa en la gestión, las decisiones son mucho más sobre temas financieros y comerciales que industriales. Una vez que te echo el costo, ya está, no hay mucho para hacer, ¿no? Bueno, una manera de abordar la solución a esta dificultad está en videos como este que estamos haciendo nosotros ahora. La idea de generar espacios que uno pueda compartir ideas, más como una conversación que como una clase magistral, sirve para poder después recomendarle a nuestros alumnos, además del capítulo, mirate tal video, ¿no? Así que los invito a que sea el primero de varios. Bueno, buenísimo. Hay algo que quería por ahí agregar que tiene que ver un poco con lo que comentaba Daniel. O sea, el trabajo que vos hiciste sin duda es muy bueno porque al final del camino la mayoría de nosotros terminamos tomando datos de Estados Unidos. O sea, tenemos poca producción local y de estudio local. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí la vorágine inflacionaria hace que los datos no sean demasiado perfectos. Hay, no sé por qué, digamos, un rechazo por parte de las empresas de suministrar información cuando uno hace investigaciones.
pero debiéramos empezar a hacer un análisis mucho más profundo desde el punto de vista local, y ahí yo creo que se nos va a abrir un panorama muy pero muy interesante, que incluso las mismas empresas que operan en el mercado local van a poder aprovechar, porque si no terminamos poniendo una beta de un conjunto de un segmento Y de Estados empresas Unidos, en sí, Estados Unidos. Yo esto lo vi y me tocó laboralmente trabajar con Ashwa Damodaran, que es uno de los tipos que están de la Universidad de Nueva York. Bueno, la metodología de evaluación que él tiene es la de los multiplicadores. Entonces el tipo lo que hace es un análisis con 3.500 empresas de su base de datos del mercado norteamericano. Entonces ahí lo arma por sectores y todo, y uno termina evaluando acá con un multiplicador del mercado norteamericano. Y así todo, déjame decir que Damodaran hace un cálculo distinto del riesgo país y lleva un riesgo país más bajo que el de los bonos. Tal cual. Curiosamente, no mucho, pero más bajo que Y con bonos soberanos. Y hay dos indicadores muy interesantes. Pues yo estuve viendo justamente el tema de las empresas tecnológicas. Damodaran no te da multiplicadores para la evaluación de algunas empresas. ¿Qué empresas? Las empresas financieras, por ejemplo. Claro. No lo toman. Y si vos tomás de las 3.000 y pico de empresas, solamente el mercado tecnológico son las que tienen mayor multiplicadores. O sea, también habría que ver eso. En el momento que yo estoy evaluando un emprendimiento tecnológico, lo que también tendría que tener en cuenta es que si yo logro un cierto nivel de éxito, esa organización va a valer mucho más que cualquier otra empresa. Sí, pero el multiplicador muestra la expectativa que está teniendo el mercado sobre ese proyecto. De alguna Exacto. manera, ¿no? Bueno, dicen que lo bueno si breve 2 veces bueno, Exactamente. ¿sí? Y podríamos quedarnos conversando con ustedes mucho más tiempo, pero me parece que este es el momento adecuado para decirle hasta la próxima y saludarlos a todos cordialmente. Hasta la próxima. Gracias.